si quieres ganar a los mejores del mundo, debes jugar posiciones aburridas, dijo Sindarov hace unos meses tras ganar la Copa del Mundo. Es verdad que en ese torneo, celebrado en noviembre en Goa, India, el uzbeco mostró muchas virtudes, incluido el control de sus emociones, tanto en partidas lentas como en rápidas. Pero aún no parecía tan fuerte como para optar a la victoria en un torneo de candidatos. De hecho, era, y sigue siendo, el segundo jugador de su país, detrás de Nodirbek Abdusattorov, cuarto del mundo, pero no clasificado para el candidatos. Sin embargo, todo indica que este triunfo le inyectó una tremenda seguridad en sí mismo que, unido a su enorme talento y excelente preparación, ha cristalizado en un juego excelso en las primeras rondas de Chipre. Javohir Sindarov nació un 8 de diciembre del año 2005. Como prodigio del ajedrez, se convirtió en gran maestro a los 12 años, 10 meses y 10 días, siendo en ese momento el segundo gran maestro más joven de la historia en conseguirlo. Pese a por momentos permanecer casi escondido detrás de los triunfos de su compatriota Nodirbek Abdusattorov y a su joven edad donde tiene todavía mucho por recorrer, la precocidad es un fenómeno del todo posible y presente. En octubre de 2017 ya se había convertido en maestro internacional, asomando con fuerza en el panorama ajedrecístico mundial de forma precoz. En el 2018 consiguió el título de Gran Maestro. En el 2021 participó en la Copa del Mundo en Sochi, Rusia. Estando preclasificado el 121 entre los 206 participantes, alcanza la cuarta ronda, en la que cae por 1,5 a 0,5 ante el polaco Kacper Piorum, pero en el camino fue protagonista de una gran sorpresa, ya que el uzbeco en la segunda ronda derrotó a Leresa Firulla, el octavo preclasificado, por 3,5 a 2,5. Para entonces Sindarov contaba con apenas 15 años de edad. En los cada vez más competitivos Juegos Asiáticos, en este caso de 2022, realizados en la ciudad china de Hangzhou, Sindarov fue a nivel individual medalla de bronce, quedando por detrás del chino Beijing, que fue oro, y de su compatriota Abdusattorov, que fue plata. En las Olimpiadas disputadas en Chennai 2022, en las que Uzbekistán consiguió medalla de oro, Sindarov ocupó el tercer tablero, detrás de Abdusattorov y Yakuboev, y por delante de Jahangir Bakirov. En la Copa del Mundo del 2023, Sindarov, que estaba preclasificado en la posición 55 entre los 206 intervinientes, llega hasta la cuarta ronda, en la que es derrotado por el indio Arjun Erigaisi por 1,5 a 0,5. Pero antes, el uzbeco había vencido al francés Maxime Becher-Lagrave, décimo preclasificado, por igual marcador. En el torneo de Qatar del año 2023, en la que se impuso su compatriota Nodirbek Yakuboev y quedó segundo también su compatriota Nodirbek Abdusattorov, Sindarov también tuvo un papel relevante al quedar cuarto, con 6,5 puntos sobre 9, a medio punto de los vencedores y permaneciendo invicto. En diciembre del año 2023 ocupó el puesto 35 del ranking mundial y superó por primera vez en su historia los 2.700 puntos de Elo. Y como premio gordo, el año 2025, venciendo en la Copa del Mundo de la FIDE, derrotando en la final al gran maestro Wei Ji y clasificándose con ello para el torneo de candidatos que se está celebrando en este momento. Sindarov está en estos momentos en la pole position para pelear con Gukesh por la lucha del título mundial. Dada su forma actual y su capacidad para derrotar a los mejores del mundo, muchos analistas lo consideran la gran amenaza para el trono actual. Dentro de unos días saldremos de dudas. Pero mientras llega este momento, cogemos como siempre nuestro DeLorean y retrocedemos en el tiempo para viajar al torneo de candidatos que en estos momentos se está disputando. Vamos a disfrutar de posiblemente la mejor partida que Sindarov ha jugado en su vida, y no es otra que la disputada en la ronda 4 con piezas blancas frente al actual número 3 del mundo Fabiano Caruana con piezas negras.
Como decimos siempre, bienvenidos a un pedazo de historia del ajedrez. Sindarov comenzó con D4 y Caruana comenzó con D5, C4, E6, caballo F3 y ahora Caruana hizo D por C4, un gambito de dama aceptado. Sindarov jugó E3 y Caruana jugó caballo F6. Obviamente tras E3 no se puede proteger ese peón. Por ejemplo, imaginamos con una jugada normal como puede ser B5, porque tras A4, C6, A por B5, C por B5 y ahora B3. Y tras C por B3 seguiría alfil por B5 dando jaque y tomando posteriormente el peón en B3. Y las negras se quedarían con un peón aislado fácilmente atacable. Por eso repetimos que ese peón en C4 no se puede defender y va a ser tomado por el alfil de la diagonal blanca. Caruana, repetimos, jugó caballo F6, alfil por C4, C5, enroque, caballo C6, presionando todo lo que pueda al peón en D4, dama E2 y ahora A6. Aquí la idea de las negras es jugar lo antes posible su peón a B5 para colocar el alfil en B7 y coger la diagonal blanca. Posiblemente aquí Caruana también podría haber jugado en vez de A6, podría haber jugado por ejemplo C por D4, pero ahora tras torre D1 vemos que ese peón está clavado y va a ser tomado. Por ejemplo, alfil C5, E por D4, caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4 y ahora alfil E3 y la posición negra está muy malita. Por eso Caruana no entró aquí y jugó A6, que es lo que estamos hablando. Caballo C3 desarrollando piezas, B5, alfil D3 y ahora Caruana tomó la diagonal, alfil B7. ¿Qué hubiera pasado si en vez de alfil B7 Caruana hubiera tomado ahora nuevamente el punto del peón D4? Por ejemplo, C por D4, E por D4, caballo por D4, seguiría caballo por D4, dama por D4 y ahora torre D1. Y vemos que la dama está en una casilla muy peligrosa, amenazado por descubiertas porque el alfil puede tomar en B5 dando jaque. La dama se debería retirar a B6, A4, B4 y ahora caballo E4. Y si por ejemplo ahora Caruana jugara alfil E7, seguiría caballo por F6, alfil por F6, alfil E3 atacando a la dama, dama B8 y alfil C5. Y vemos que el rey negro se va a quedar en el centro del tablero toda la partida y lo que es peor, en el centro del tablero y con las diagonales y las columnas abiertas, lo cual sería muy peligroso para el negro. Por eso Caruana no tomó el peón y jugó alfil B7. Ante esto, Sindarov quiso abrir líneas porque, repetimos, el rey negro está sin enrocar y jugó A4. B4. Otra posibilidad hubiera sido que Caruana en vez de B4 hubiera jugado C4, pero en este caso jugó B4. Aquí Sindarov jugó caballo E4 y ahora la inquietante caballo A5 porque está amenazando principalmente un salto a la casilla B3 que puede llegar a ser molesta. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de caballo A5 hubiera jugado Sindarov caballo por E4? Pues alfil por E4, dama B6 y la partida estaría igualada. Pero el caso es que Caruana jugó caballo A5, a lo que siguió caballo por F6, G por F6. Y vemos que la intención de las negras es, aprovechando que tiene el dominio por ahora de la diagonal blanca, es llevar la torre a la casilla G8 y comenzar un ataque directo contra el rey. Pero esto es lo bueno y lo malo es que el rey negro ya no se va a poder enrocar. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en el centro y se podría enrocar si el negro cerrara el tablero, por ejemplo, jugando ahora mismo C4 y podría incluso soñar con hacer un enroque largo. Pero eso lo vio perfectamente Sindarov y no dio opción a las negras y jugó rápidamente D por C5 para abrir las columnas y ya decir al rey negro, te vas a quedar en el centro del tablero el resto de la partida. A esto siguió caballo B3 y vemos que aquí el caballo está atacando
a la torre en el punto A1 y recuperar el peón en el punto C5. Y aquí llegó el primer zambombazo de Sindarov, una jugada que obviamente se le escapó a Caruana, pero es que es muy difícil de ver y posiblemente Sindarov la tuviera en sus análisis caseros, que es C6, impresionante jugada. Caruana jugó alfil por C6, pero ¿qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, Caruana hubiera jugado caballo por A1? Pues que hubiera seguido C por B7, torre B8 y ahora tras alfil por A6 vemos que ese peón pasado es un puñal en la estructura negra porque, volvemos a repetir, el negro no se puede enrocar y el caballo negro que está en la casilla A1 tiene imposible escapar de ahí, con lo cual sería 2 piezas por torre tras finalizar toda esta maniobra. Por eso, Caruana no comió la torre, sino que jugó alfil por C6. Pero esto también lo tenía pensado Sindarov, que jugó rápidamente caballo D4, que prácticamente obliga a las negras a tomar el caballo tras caballo por D4. ¿Qué hubiera ocurrido nuevamente si Caruana hubiera tomado la torre en A1? Pues que hubiera seguido caballo por C6 y ahora tras dama B6, caballo D4 rápidamente y vemos que una vez más el caballo negro tiene imposible salir. Sería tomado por ejemplo, la torre blanca en F1 y seguirían siendo 2 piezas por torre. Con muchas piezas por el medio, las columnas y las diagonales abiertas y el rey negro en el centro. Caruana no quiso entrar ahí al trapo y por eso jugó caballo por D4 y ahora E por D4. Torre G8 de Caruana para seguir pensando en ese plan de ataque, G3 y ahora Caruana jugó F5 para intentar restringir la actividad del alfil blanco. Quizá Caruana en vez de F5 pudiera haber jugado ahora dama por D4, pero vemos que tras alfil E3, dama D5 amenazando mate, F3, F5, rey H1, alfil C5 para quitar, restringir esos 2 alfiles blancos y ahora alfil F4 y vemos que es que el problema que tiene la negra sigue siendo que el rey está sin enrocar y por eso tiene las 2 torres desconectadas y eso va a ser muy peligroso para las negras. Por eso en vez de coger esta variante, Caruana decidió jugar F5 para restringir la actividad del alfil blanco. Pero es que ahora Sindarov jugó otro zambombazo, alfil C4, amenazando sacrificar la pieza en E6 y tras tomar el peón y la dama vemos que la dama entraría dando jaque al rey y capturando luego la torre en G8. ¿Qué otra cosa podría haber jugado Sindarov? Pues si en vez de alfil C4 hubiera jugado, por ejemplo, alfil F5, uno puede pensar, es peón gratis, pero tras dama de 5 estamos amenazando mate y capturaremos el alfil. ¿Qué otra cosa podría haber jugado Sindarov que no fuera ni alfil C4 ni alfil por F5? Pues podría haber jugado, por ejemplo, alfil por A6. Pero ahora, dama de 5 amenazando mate, F3 y alfil D6 y el negro está preparando un sacrificio con ataque directo contra el enroque blanco. Y eso solamente porque el blanco ha decidido capturar un peón que va a poder ser capturado más adelante también. Por eso aquí Sindarov optó por la continuación más agresiva, alfil C4. Y ahora Caruana jugó torre G4. ¿Por qué jugó Caruana torre G4? Porque si Caruana no hubiera jugado torre D4, sino por ejemplo alfil D5 para taponar ahí la brecha, ahora sí que el blanco podría haber jugado alfil por A6 y vemos que la casilla en D5 ya no puede ser ocupada con la dama porque está siendo ocupada por su propio alfil. Ha sido una delicatessen provocada por Sindarov. ¿Qué otra cosa podría haber jugado en vez de torre G4 y alfil D5 Caruana? Pues podría haber jugado directamente dama por D4. A ver qué hubiera ocurrido. Pues ahora alfil por E6 y ahora dama E4. Y ahí estamos amenazando por un lado mate y cambiar las damas. Dama por E4, alfil por E4 y ahora alfil B3. Pero hubieran cambiado las damas, pero podemos fijarnos que
Aunque haya igualdad de peones, la situación del rey negro es muy delicada y los peones en F5 y F7 son muy débiles porque ya ha desaparecido el peón E6 que los conectaba. Esta línea no le gustó nada a Caruana y por eso decidió jugar torre G4. Y ahora otra delicatessen por parte de Sindarov. Alfil E3. ¿Por qué? Porque si ahora, por ejemplo, Sindarov en vez de alfil E3 hubiera jugado alfil por E6, sí que hubiera venido la jugada torre E4 y las blancas estarían perdidas, perderían pieza. Por eso Sindarov jugó alfil E3. Ahora, alfil D5 por parte de Caruana para taponar, seguir taponando vías de agua. Porque, por ejemplo, si en vez de alfil D5 Caruana hubiera jugado A5 para intentar salvar ese peón, hubiera seguido torre a C1 y tras alfil B7, alfil B5 dando jaque. Esa casilla de B5 la quería mantener ahí Caruana como fuera para evitar este molesto jaque. Por eso jugó alfil B5. Ahora, ¿cuál fue la siguiente jugada por parte de Sindaro? Pues jugó torre a C1, otro cañonazo. ¿Por qué? Porque si en vez de torre a C1 hubiera jugado ahora alfil por A6 tomando el peón, alfil por D6, vemos que las amenazas del sacrificio volverían a aparecer a favor de las negras, alfil B5 jaque y ahora el rey se escaparía por F8. Y vemos que el sacrificio en G3 y el movimiento de la dama por H4 podría dar muchas chances a las negras. Y eso solamente porque hemos capturado el peón en A6. Sindarov no quería eso y jugó torre a C1, que es una delicatessen, porque prácticamente obliga a Caruana a jugar alfil E7. ¿Y por qué alfil E7 y no alfil D6 con toda la línea que hemos visto? Porque si ahora jugara alfil D6, seguiría alfil por D5, E por D5 y ahora alfil G5 con una descubierta. Por eso, Caruana tiene que vigilar esa descubierta y en vez de jugar alfil D6, tiene que jugar alfil E7. Tiene que vigilar esa descubierta. Pero tras esto, ahora sí que Sindaro juega alfil por A6. Porque ya vemos que el alfil de las negras está en E7, el otro alfil en D5 y está maniatando la maniobrabilidad de la dama negra. Alfil por A6 por parte de Sindarov, rey F8, una ruta de escape, alfil B5, alfil F6 buscando algo de contrajuego y ahora torre Fd1. Las columnas ya en dominio de las blancas. Las blancas tienen columnas y tienen diagonales. O sea, las negras están en una posición muy comprometida. Ahora, Caruana juega rey G7. Vemos la maniobra de escape del rey. ¿Será suficiente para intentar poner su rey a salvo? Vamos a verlo. Porque ahora Sindarov, viendo eso, juega alfil C6 para intentar cambiar los alfiles. Torre A5 por parte de Caruana, bloqueando un poco la posición. ¿Qué hubiera pasado si en vez de torre A5 Caruana hubiera tomado alfil por C6? Pues que hubiera seguido torre por C6 y si ahora torre por A4 tomando el peón, hubiera seguido otro zambombazo, D5, destrozando la estructura de peones negras. E por D5, dama por C2. Y vemos que aquí la dama domina todo. Está atacando la torre, está atacando el peón y está amagando con llevar su torre a C8. Sería partida ganada. Por eso esto lo intentó evitar Caruana, otra vía de agua más, y jugó torre A5. Pero a esto vino alfil por D5, torre por D5 y ahora torre C5. Nuevamente Sindarov insiste en no solamente cambiar piezas porque ya tiene un peón pasado en A4, sino en intentar destruir la estructura de peones negras. Aquí ahora Caruana tuvo que jugar torre de 7. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en vez de torre de 7 hubiera jugado alfil por D4? Pues que hubiera seguido torre por D5, dama por D5, H3, atacando la torre que vemos que está salvando la posición de su alfil que está clavado,
tiene que jugar Caruana torre e4 y ahora dama h5 con vías de penetración del alfil por h6. Es que el negro no da abasto a tapar agujeros. Por eso Caruana jugó torre d7. Ahora sigue zambombazo, lo que ya hemos hablado anteriormente, d5 para abrir la posición. Hay que comer ese peón porque si no sería ya un peón pasado, o si quisiera Sindarov jugaría d por e6. Lo prefirió capturar Caruana, e por d5. Dama F3 tocando los dos peones, la estructura de peones cae, el rey negro ya no está a salvo en ningún sitio, alfil por B2, por lo menos comemos un peón, torre C por D5, torre por D5, torre por D5 atacando a la dama, dama E8 intentando salvar un poco su peón debilitado en F7 y amagando con capturar A4, pero sigue torre por F5 atacando ahora la torre, torre G6 y lo que faltaba, H4, amagando con H5 para dejar al rey no sin su mejor defensa, sino habría que decir mejor, sin su única defensa. Alfil C3 para, digamos que sostener un poco la posición, H5, torre A6 y ahora viene dama G4, obliga a Caruana a jugar su rey H8 y ahora otra delicatessen, alfil D4. Aquí Caruana se vio obligado a jugar F6 para evitar el jaque. ¿Qué hubiera pasado si en vez de F6, por ejemplo, Caruana hubiera jugado alfil por D4? Pues que puede continuar, por ejemplo, dama por D4 y si F6 ahora, torre por F6, dejando al rey totalmente perdido. Otra posibilidad es que en vez de F6, él tras la continuación, alfil por D4, dama por D4, el negro hubiera jugado rey G8, pues que hubiera continuado torre G5, jaque, rey F8, dama G7, jaque, rey E7 y ahora torre E5, ganando también la partida. Por eso, a alfil D4, Caruana se vio obligado a jugar F6, pero ahora vino otro cañonazo, uno detrás de otro. Torre C5, amenazando por un lado jugar torre C8 ganando dama y por otro lado capturar en C6. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora nosotros jugáramos torre A8 imposibilitando jugar la torre a C8? Pues que seguiría torre por C3, B por C3 y alfil por F6 mate. Por eso abandonó Caruana cuando el blanco jugó torre C5. Una auténtica obra de arte por parte de Sindarov, una exhibición de cómo someter al rey negro que se queda en el centro del tablero sin enrocar. Hay que abrir columnas y diagonales. Una obra maestra de partida. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la partida. Como siempre digo y recuerdo, un vídeo, una partida nueva todos los viernes. Totalmente gratis. ¿Y por qué es gratis? Porque solamente tenéis que suscribiros si no estáis suscritos para que la familia sea cada vez más grande. Si os ha gustado, darle al like, porque así todo el mundo verá que estos vídeos os gustan y entrarán también a veros. Y si queréis estar informados de las actualizaciones, activar la campanilla. Repito, todo absolutamente gratis. Un saludo y hasta el próximo viernes.